Una buena parte de los medios occidentales nos ha estado diciendo durante años que Vladimir Putin intenta recrear la Unión Soviética y su política exterior militante y expansionista. Pero, ¿en qué consistía exactamente la política exterior soviética, en primer lugar? Para ayudarnos con esta cuestión histórica está el Dr. Michael J. Carley, un destacado historiador canadiense y profesor de historia en la Universidad de Montreal, especializado en las relaciones internacionales del siglo XX, principalmente relaciones entre la Unión Soviética y las potencias occidentales de 1917 a 1945. Profesor Carley, bienvenido. Gracias por invitarme, Pascal. Muchas gracias por aceptar. Estoy muy impresionado con su trabajo. Usted escribió 3 volúmenes importantes sobre la política exterior soviética. Así que, ¿quién mejor que usted para preguntarle cuáles eran los objetivos de la política exterior soviética? Usted estudió el periodo inicial, ¿verdad? 1917, la revolución. ¿Cómo describiría ese periodo por el cual los soviéticos llegaron al poder y de repente se vieron encuadrados de las fuerzas exteriores? Bueno, ya sabes, al comienzo del desarrollo de la política exterior soviética, en la década de 1920, hubo un enfrentamiento dentro del gobierno soviético sobre cuáles debían ser los principales objetivos de la Unión Soviética. ¿Debía tratarse de una revolución socialista mundial o debía comportarse como cualquier otra potencia, protegiendo las fronteras y los intereses nacionales del país? El embajador alemán en Moscú, en aquel momento, observó que existía un conflicto dentro del gobierno soviético entre lo que él llamaba el camarada Kominternovsky, es decir, las personas del Komintern, el Komintern siendo la organización creada en 1919 para difundir la revolución, y el camarada Narkomindelsky, siendo Narkomindel el Comisariado de Asuntos Exteriores. Y estos dos camaradas chocaron durante la década de 1920. El camarada Narkomindelsky acusó al camarada Kominternovsky de sacar ideas de la nada, y el camarada Kominternovsky acusó a Narkomindelsky de ser un oportunista total. Ajá. Este enfrentamiento continuó durante casi toda la década y terminó a finales de los años 20, cuando Stalin lo resolvió más o menos. La Komintern perdió importancia y los intereses nacionales del Estado soviético pasaron a ser primordiales. Muchos historiadores occidentales, hasta el día de hoy, dicen que la Unión Soviética no tenía una política exterior, que su política era la Revolución Soviética Mundial, pero eso no es cierto. Pero ¿cómo fue entonces esta formación? Solo leí un par de artículos y el que me viene a la mente es, bueno, no recuerdo quién lo escribió, pero trata sobre la continuación de la política, primero del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética, hacia Mongolia. Mongolia es un caso interesante, porque Mongolia, tal como la conocemos hoy, la Mongolia exterior, se independizó en 1911, y eso tuvo mucho que ver con su relación con el Imperio zarista, porque de alguna manera la separaron de China. Y este artículo, y he olvidado el nombre del autor, muestra cómo la primera idea, especialmente del ala leninista de los soviéticos, era ayudar a estos países a conseguir su independencia. Pero esto cambió muy rápidamente hacia la integración de Mongolia en la órbita de la Unión Soviética, aunque Mongolia, por supuesto, nunca se convirtió en una república soviética. Siempre se mantuvo independiente. Pero todo el argumento allí era que la Unión Soviética, en realidad, continuó más o menos la política exterior de la Rusia zarista. ¿Es algo que su investigación puede confirmar o cómo lo caracterizaría usted? Mi sensación es que existe una continuidad entre la Rusia zarista, la Unión Soviética y la Federación Rusa. Se puede aprender mucho sobre cómo reaccionaban los diplomáticos soviéticos ante determinados tipos de problemas.
Por ejemplo, leyendo mis libros, mi trilogía o mi serie Trilogía más uno sobre el periodo entre 1917 y 1941-42. Hay continuidad. Y ya sabes, me gusta repetir la afirmación que se atribuye al zar Alejandro III. Rusia no tenía más amigo que su ejército y su armada. Russia didn't have any friends but its army and its navy. And what he really meant is that Russia had to Lo que realmente quiso decir fue que Rusia debía depender de sí misma para defender sus intereses nacionales y sus fronteras, ya fuera en el lejano oriente, en las provincias marítimas, en las fronteras con Europa, en el sur o en el norte, con los países bálticos. Las dos personas más importantes en el Narkomeindel, el Comisariado de Asuntos Exteriores, en la década de 1920, fueron Maxim Litvinov y Georgi Chicherin. Chicherin se centró en las fronteras meridionales de la Unión Soviética, mientras que Litvinov se ocupó de las fronteras con Polonia, los países bálticos y Finlandia. Su principal interés era la seguridad de la Rusia soviética y después de diciembre de 1922 de la Unión Soviética. Seguridad, seguridad, seguridad. Esa era la principal preocupación de los tres estados. Y no era necesariamente una política agresiva, era una política defensiva. La coexistencia pacífica, por ejemplo, fue una política desarrollada en la década de 1920 que reflejaba la debilidad del Estado soviético en aquel momento. La Unión Soviética siempre sintió que no era tan fuerte como sus posibles adversarios en Occidente, por lo que siempre estuvo dispuesta a mejorar las relaciones con Occidente. Siempre. Salvo que Occidente interpretaba la política soviética como inherentemente agresiva, cuando en realidad no lo era. Probablemente este sea uno de los mayores malentendidos, ¿verdad? Porque incluso hoy, cuando la gente dice, oh, la Rusia actual es como la Unión Soviética, está intentando expandirse. Bueno, la Unión Soviética no intentó expandirse, ¿verdad? Intentó estabilizar las cosas y alcanzar algún tipo de resultado, especialmente con Europa. Pero eso nunca funcionó. Bueno, si miras el mapa, las fronteras de la Unión Soviética, de Rusia y de la Federación Rusa, ahora, incluso a pesar de las pérdidas territoriales tras la desaparición de la Unión Soviética, son enormes. Ajá, son enormes. Proteger esas fronteras es una tarea enorme. Y naturalmente, las personas encargadas de ese trabajo a veces se sienten a la defensiva. Así que en lugar de ser agresivos, están dispuestos a colaborar con otras potencias para mantener la estabilidad en sus fronteras. Esa es la política. Es tan evidente cuando lees los archivos, salta a la vista. Es una de esas cosas que si puedo promocionar mis propios libros, publicados por cierto por la University of Toronto Press, no debo olvidarlo, salta a la vista. Es evidente. El argumento que suele plantear la otra parte es, pero mira lo que hicieron con Polonia, con Rumanía, con Bulgaria, ¿verdad? Subyugar a esos estados, instalar regímenes. Pero según tu interpretación, todo eso ocurre con el fin de tener zonas de amortiguamiento a lo largo de las verdaderas fronteras soviéticas, ¿no? Eso fue en 1945. Pero cuando mencionas a Polonia, bueno, Polonia es un caso interesante, porque la relación entre Polonia y la Rusia soviética, y más tarde la Unión Soviética, en los años de entreguerras no fue buena. Los polacos siempre decían, debemos temer a Rusia, sea roja o blanca. Pero hubo una guerra entre Polonia y la Rusia soviética en 1919-1920, y no fue la Rusia soviética la agresora. Fue Polonia, que buscaba restablecer sus fronteras de 1772. Y durante los años de entreguerras, Polonia es un buen ejemplo. Por eso lo menciono. Poland's a good example. That's why I mention it. Poland saw itself between two great powers. Sabes, Polonia se veía a sí misma entre dos grandes potencias, potencialmente hostiles. Alemania, por un lado,
y Rusia fuera roja, rosa o blanca por el otro. Y Polonia dijo, bueno, tenemos que mantener un equilibrio entre ambas. Pero no lo hicieron. Fueron más parciales hacia los alemanes que hacia el lado soviético. Y la prueba de ello es que el gobierno soviético, los diplomáticos soviéticos, intentaron en muchas ocasiones durante los años de entreguerras mejorar las relaciones con Polonia. Está absolutamente claro en los archivos. Y los polacos siempre, más o menos, rechazaron esas propuestas. More or less, always refused those overtures. Entonces, ¿por qué Stalin al final estuvo de acuerdo con Hitler en ese protocolo adicional secreto para dividir Polonia y repartírsela entre los dos? ¿Por qué no decir, no, necesitamos absolutamente esto, Hitler, deja Polonia como está? That's a complicated question. But Esa es una pregunta complicada. Pero permíteme volver a mi punto anterior. La Unión Soviética siempre buscó mejorar las relaciones con Occidente, con todo el mundo. Entre 1933 y 1939, el gobierno soviético fue, en mi opinión, el primer gobierno en reconocer el peligro que representaba la Alemania nazi para la paz y la seguridad en Europa. Intentó, con todas las grandes potencias, Rumanía, Polonia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y así sucesivamente, mejorar las relaciones y alertarlas sobre el creciente peligro de la Alemania nazi. Nadie les escuchó. of Nazi Germany. Nobody listened to them. No one. Ni siquiera tenían relaciones diplomáticas con todos en Europa, ¿verdad? Porque un buen número de estados europeos al principio no reconocieron a la Unión Soviética como el gobierno sucesor de la Rusia zarista. Well, that's right. But during the 1920s, Bueno, eso es cierto. Pero durante la década de 1920, ya sabes, hubo un proceso gradual en el que los estados occidentales fueron reconociendo a la Unión Soviética. Por ejemplo, Francia, Gran Bretaña e Italia en 1924 y Estados Unidos en 1933, junto con varios otros estados europeos en distintos momentos del periodo de entreguerras. No recuerdo exactamente cuándo Japón reconoció al gobierno soviético. Debió de ser, no quiero afirmarlo con certeza, pero a principios de la década de 1920. Así que fue un proceso gradual. La cuestión es volver al Pacto de No Agresión Germano-Soviético, que fue el acuerdo que anticipó los cambios de fronteras en Europa del Este. changes in borders in Eastern Europe. The Non-Aggression Pact was El Pacto de No Agresión no fue la primera opción de la Unión Soviética. Fue la última opción después de 6 años intentando mejorar las relaciones con Occidente. Fueron los franceses y los británicos, principalmente en Europa Occidental, quienes rechazaron repetidamente las propuestas soviéticas para mejorar las relaciones. Stalin observó esto en agosto de 1939 y dijo, bueno, no dijo madre mía, pero algo como bonjour moi, ya sabes. Básicamente, no podemos confiar en que los franceses y los británicos formen una alianza militar con nosotros contra la Alemania nazi. Podríamos acabar con los franceses y los británicos de brazos cruzados en Europa Occidental, mientras nosotros luchamos solos contra la Alemania nazi. No vamos a hacer eso. we fight alone against Nazi Germany. We're not going to do that. We're going to, however, Vamos a, por muy maloliente que sea el acuerdo, vamos a hacer un acuerdo con Hitler, no porque queramos ser aliados suyos, ni de la Alemania nazi, sino porque queremos mantenernos fuera de peligro y permanecer neutrales. Y en cuanto a Polonia, hasta el último día, antes de que estallara la guerra, el 1 de septiembre de 1939, odiaba a la Unión Soviética y rechazó todas las propuestas, la mano tendida de los soviéticos. Los polacos afirmaron que les habían apuñalado por la espalda, que eran víctimas de la duplicidad soviética. Eso no es cierto. Rechazaron las ofertas soviéticas. Odiaban a la Unión Soviética. Actuaron como saboteadores durante la década de 1930, saboteadores de la seguridad colectiva y de la asistencia mutua que la Unión Soviética ofrecía a Occidente. Es un hecho irrefutable. Así que, si tú fueras Stalin, ¿qué habrías hecho? so if you were Stalin, what would you have done? It's geography.
Es geografía. Y no puedo. Sabes, una de las cosas que probablemente cuesta asimilar es que cuando miramos hoy hacia atrás a esta época, tenemos todos estos libros, todos estos puntos de vista y así sucesivamente. Y parece un desarrollo coherente, ¿verdad? Pero no fue así cuando uno estaba allí. Uno de mis principales ejemplos son los japoneses. Los japoneses no eran precisamente débiles, ni precisamente tontos. Estaban profundamente integrados en todo el sistema y malinterpretaron por completo, absolutamente, totalmente, lo que estaba ocurriendo en ese momento. Dos de sus gobiernos colapsaron porque no podían entender lo que se estaba gestando en Europa. Primero, cuando Hitler firmó el pacto de no agresión con los soviéticos, eso los dejó completamente desconcertados. El gobierno se derrumbó porque toda su idea era, oh, pero tenemos a todo el mundo alineado contra los soviéticos, ¿verdad? Y luego se dieron la vuelta, y en realidad, aproximadamente un año y medio después, dijeron, de acuerdo, bien, si el juego es con la Unión Soviética contra los demás, entonces será Tokio, Moscú, Berlín, Roma. Firmaron un pacto de neutralidad, y 6 semanas después llegó Barbarroja y la guerra contra la Unión Soviética, y los japoneses estaban furiosos. Otro gobierno cayó porque era tan evidente que toda su política exterior, todo su planteamiento, se había ido por la borda 2 veces. Era extremadamente difícil entender qué se estaba gestando realmente. Bueno, la Unión Soviética y Japón tenían muy malas relaciones a finales de la década de 1930. Hubo un gran enfrentamiento militar en 1939 en la frontera entre Manchuria y Mongolia, llamado la Batalla de Khalkhin-Gol. En esa batalla, el Ejército Rojo derrotó completamente a los japoneses. Los aplastó. Creo que eso hizo que los japoneses se dieran cuenta de que no sería tan fácil intentar apoderarse de territorios soviéticos en las provincias marítimas. No soy un experto en política exterior japonesa, pero sé que había 2 corrientes de pensamiento respecto a Japón y sus objetivos, una mirando hacia el sur y otra hacia el norte. Finalmente, decidieron mirar hacia el sur, y una de las razones por las que lo hicieron fue que se lo pensaron 2 veces después de la paliza que recibieron en 1939. Se lo pensaron 2 veces antes de enfrentarse al Ejército Rojo. Lo hicieron. Una cosa que no hay que subestimar en el caso de Japón es hasta qué punto el poder estaba realmente distribuido y cómo, ya sabes, el ejército podía crear hechos sobre el terreno y arrastrar a Tokio. Quiero decir, estaba mucho menos integrado y directamente controlado de lo que a la gente le gusta pensar. Pero eso es un poco secundario, porque creo que en el caso de la Unión Soviética fue diferente, ¿verdad? La Unión Soviética tenía en realidad un control bastante firme sobre su ejército, especialmente después de las purgas estalinistas, que fueron brutales a mediados de los años 30. Así es. Sí, no me creo ese argumento que algunos apologistas de Stalin utilizan para legitimar sus acciones contra el alto mando del Ejército Rojo, diciendo que en realidad se estaban preparando para conspirar contra su, ya sabes, gobierno. No me lo creo en absoluto. Creo que las purgas, por muchos historiadores que las estudien, vengan de donde vengan, son algo sobre lo que todo el mundo tiene una opinión acerca de por qué ocurrieron. Vale. No sé si alguna vez tendremos una explicación que realmente se mantenga sobre por qué ocurrió eso. Uno de los biógrafos de Stalin, Stephen Kotkin, dijo que Stalin se volvió contra sus colaboradores más leales, personas que habrían atravesado el fuego para salvarlo, y se volvió contra ellos. ¿Por qué haría eso? ¿Qué pasaba por su mente? Las respuestas son, ¿quién sabe? Quiero decir, hay muchas opiniones sobre por qué sucedió esto, pero siempre habrá opiniones, en mi opinión. Así que ¿no crees que el Ejército Rojo fuera un problema para Stalin hacia 1935 o por ahí? Entonces ¿te resulta un misterio por qué los purgó? ¿Porque puedes recordarme cuántos miles de personas fueron purgadas?
Bueno, eso siempre es motivo de debate, pero según los archivos soviéticos, fueron alrededor de 700.000 personas. Algunos de ellos fueron fusilados, ¿verdad? Y a otros simplemente los enviaron a Siberia. La mayoría de ellos fueron fusilados, pero otros fueron enviados a campos de trabajo, y las condiciones allí no eran propicias para una vida larga, así que mucha gente murió. Según los archivos y un libro publicado hace algunos años por Yale University Press, escrito, creo, por un hombre llamado Leno, un libro grande y voluminoso basado en archivos soviéticos, todo comienza con el asesinato de Kirov, que era un estrecho colaborador de Stalin. Intenta responder a la pregunta de cuántas personas fueron realmente víctimas de las purgas, y llega a una cifra de unas 700.000. Pero otras personas dicen que fueron más, quién sabe. En cualquier caso, fue mucha gente. Entonces, quiero decir, una interpretación de Stalin es que él fue, una interpretación popular es que fue muy agresivo. Otra interpretación es que en realidad era muy reacio al riesgo, que intentó una y otra vez seguir el camino de menor riesgo en política exterior. ¿Estarías de acuerdo con eso? Averso al riesgo, absolutamente, con una gran excepción. La guerra de invierno contra Finlandia. Exacto. No sé hasta qué punto tus oyentes están informados sobre la historia soviética, pero la guerra de invierno fue un conflicto con Finlandia que estalló a finales de noviembre de 1939 y continuó hasta mediados de marzo de 1940. Es una historia larga. Las negociaciones y todo lo que ocurrió entre Finlandia y la Unión Soviética en el otoño de 1939. La idea era que se produjera un intercambio de territorio entre Finlandia y la Unión Soviética para alejar la frontera en el istmo de Karelia de Leningrado, porque estaba solo unos 30 kilómetros de distancia. Exacto. Esta era la posición de negociación antes de que empezara la guerra, ¿verdad? Los soviéticos dijeron, dadnos más tierra, obtendréis algo a cambio, y estaremos conformes. Así es. Y sabes, me gusta observar a Stalin en el verano, y me repito aquí respecto a otras entrevistas, perdóname por eso, pero creo que es importante decirlo. Veo a Stalin en el otoño de 1939 como alguien que, lo comparo con un jugador que va al casino. Soy un poco sarcástico al respecto. Lo llamo el casino de la estrella roja, y juega la ruleta, y gana una y otra vez. Su número sigue saliendo, nunca pierde. Así que llega a la conclusión de que no puede perder. Y esa es la idea que llevó a las negociaciones con Finlandia. Molotov. Vyacheslav Molotov, que era el comisario de Asuntos Exteriores en ese momento, y el brazo derecho de Stalin en muchas cosas, que el Ejército Rojo estaría en Helsinki en 2 o 3 días. El alto mando del Ejército Rojo dijo 2 o 3 semanas. The high command of the Red Army said 2 or 3 weeks. And they thought, the Finns... Y pensaron, ya sabes, los finlandeses dispararán un proyectil de cañón al otro lado de la frontera, y los finlandeses dirán, vale, haremos un trato. Pero en lugar de eso, respondieron al fuego. Y la guerra fue brutal. Eso fue lo que fue. Al final, el bando soviético se impuso. Pero los alemanes que observaban la guerra pensaron, el Ejército Rojo no luchó muy bien, podemos vencerlos si queremos. Eso no era del todo cierto. Pero el alto mando aprendió de sus errores, y al final, obligaron a los finlandeses a sentarse a la mesa, porque o se resolvía aquello en ese momento, y se obtenían condiciones razonables, o se afrontaba más tarde y no se conseguía nada. Y de hecho, si se quiere, se pueden establecer comparaciones entre lo que ocurrió en la guerra de Finlandia y lo que está sucediendo ahora en Ucrania. Creo que es algo muy sencillo de hacer. Y de hecho, el actual presidente finlandés, el señor Stubb, hizo precisamente eso cuando fue a Washington. Dijo literalmente que Finlandia tenía experiencia
en negociar un acuerdo de paz con los soviéticos, con los rusos. Y a lo que se refería era, por supuesto, a la Guerra de Invierno, que luego, lamentablemente, también fue un momento en el que en Finlandia surgió ese revanchismo y volvieron a la guerra de continuación. Y Finlandia solo se estabilizó después del 45, cuando básicamente, en realidad en el 48, acordaron firmar un documento que decía: de acuerdo, bien, os ayudaremos a proteger vuestra frontera. A cambio, no nos ocupáis. Y esa fue la base de la neutralidad finlandesa durante la Guerra Fría. Bueno, ese fue un muy buen ejemplo de la flexibilidad y la sutileza de la política exterior soviética. Sabes, el Ejército Rojo podría haber aplastado a Finlandia en 1940 o en 1944, pero no lo hizo. Una de las razones por las que no lo hizo fue que no querían molestar a sus aliados británicos y estadounidenses, donde había mucha simpatía por Finlandia. Así que la parte soviética ofreció condiciones. El presidente, o lo que sea, de Finlandia necesita repasar su historia. De hecho, quizá debería enviarle una copia del tercer volumen de mi trilogía, y así entenderá bien la historia. Pero no sé por qué Finlandia cometió un error tan terrible. En mi opinión, y esto no viene al caso, ¿por qué querría Finlandia arruinar esa política de neutralidad con la Unión Soviética y luego con la Federación Rusa que funcionó durante, ¿qué?, 75 años? ¿Por qué hicieron eso? Sabes, pero esta es la cuestión. Es lo que me frustra, como, ya sabes, alguien, no solo porque el Kanama Neutrality Studies, sino también por lo que hago académicamente, es que existe todo un historial de zonas neutrales de contención que realmente han funcionado. Y hay muy buenos argumentos, también de un brillante historiador austriaco en Alemania, Michael J. Carley, que sostienen que incluso la oferta soviética del 52, las notas de Stalin del 53, para una Alemania unificada y neutral, fue absolutamente seria. Escribió un libro de unas 1700 páginas sobre lo serio que fue realmente aquel ofrecimiento. Y hasta el día de hoy hay otro grupo de historiadores que dice que no, que nunca fue en serio, que solo era una maniobra, que solo querían socavar a Occidente. Yo digo, no es cierto. No es cierto. Eso es lo que digo sobre la política soviética y la continuidad entre la política soviética, zarista y rusa. Hay continuidad. Todo lo que tienes que hacer es tomarte el tiempo para examinarlo con atención y leer los archivos soviéticos. No leas solo los archivos occidentales, donde los autores de los documentos odian a la Unión Soviética o a Rusia. Lee lo que dicen los propios rusos. Por eso digo que esos archivos, en Moscú, son tan importantes. Tienes que leerlos si quieres entender la mentalidad rusa y sus perspectivas. Tienes que hacerlo. Si no lo haces, estás en el camino hacia la ruina. El argumento del historiador austriaco Peter Ruggenthaler sobre por qué los soviéticos no eran serios es que él acude a los archivos y dice: no tenemos documentos que demuestren que los soviéticos realmente se prepararan para una Alemania neutral. No creo que eso sea cierto. Pienso que un problema importante para el lado soviético, con respecto a Alemania durante esos años, era mantenerla neutral y evitar que se convirtiera en aliada de Estados Unidos. Hay una gran sutileza en la política soviética, y esta idea de coexistencia pacífica, que normalmente asociamos con el periodo posterior a 1945, está en realidad presente desde 1918 en adelante. Entonces, ¿qué fue entonces lo que una y otra vez saboteó esto? ¿Crees que Stalin pensó que podía evitar la victoria en Alemania firmando el pacto en 1939? Creo que él pensaba que podía retrasarlo. Ese era su objetivo.
Sentía que la Unión Soviética no estaría preparada para una guerra con Alemania hasta 1942 o 1943, y estaba desesperado por mantenerse fuera de la guerra hasta entonces. Pero ya sabes, los líderes militares inteligentes siempre piensan que no están preparados para la guerra. Siempre es mejor evitar la guerra que lanzarse a ella. Exacto. ¿Y cómo se relaciona con los objetivos de política exterior de la época? Dijiste, seguridad, seguridad, seguridad. Pero más allá de eso, encuentras otros rasgos en lo que querían los soviéticos. Por ejemplo, el reconocimiento. No formaban parte de la Sociedad de Naciones, ¿verdad? La sociedad no los aceptaba. La Sociedad de Naciones, la idea de que la Unión Soviética ingresara en la sociedad en 1935, o fue en 1934, sí, en 1934, fue una idea francesa, concebida para ayudar a la parte francesa a justificar la mejora de las relaciones con la Unión Soviética al incorporarla a la Sociedad de Naciones. Maxim Litvinov, que era el comisario del pueblo para asuntos exteriores en la década de 1930, veía a la sociedad como una herramienta potencial contra el expansionismo de la Alemania nazi. Se suponía que debía ser un mecanismo de seguridad colectiva y asistencia mutua frente a la Alemania nazi. Está documentado. Litvinov expone con mucha claridad por qué la Unión Soviética se unió. Y cuando hablaba con Stalin sobre estos asuntos, como solía hacer al definir la política soviética, ese era el argumento principal. De acuerdo. Entonces, ¿cómo utilizas la estructura internacional para conseguir lo que quieres? Y dices que se trataba de seguridad exterior. Así es. Quiero decir, el único pacto que realmente funcionó muy bien para la Unión Soviética fue el Pacto de Neutralidad con Japón. Duró 4 años. Así es, funcionó. Y al final, los japoneses estaban muy resentidos, pero los soviéticos lo rompieron un año antes de su supuesta expiración. Hasta el último momento, los japoneses creyeron que los soviéticos neutrales les ayudarían a lograr una paz separada con Estados Unidos. Y de todos los intentos de paz, este era en el que más creían. ¿Cómo evalúas ese caso? Creo que Stalin estaba mirando hacia el periodo de posguerra. Quería proteger y continuar las relaciones de cooperación, especialmente con Estados Unidos, pero también con Gran Bretaña. Y Roosevelt, ya en 1943, se había acercado a Stalin para hablar de entrar en la guerra contra Japón. De hecho, Roosevelt planteó por primera vez esa idea al lado soviético cuando Litvinov acababa de llegar a Washington en 1941 como embajador soviético. ¿En qué mes fue? Fue en diciembre de 1941, justo después del ataque a Pearl Harbor. Quería que la Unión Soviética entrara en la guerra contra Japón. Los soviéticos dijeron que de ninguna manera estaban ocupados con los alemanes y no podían intervenir en ese momento. Y Roosevelt respondió que si estuviera en su lugar, diría lo mismo. Pero volvió sobre el tema en 1943 para conseguir que Stalin aceptara, y finalmente Stalin accedió, 3 meses después del final de la guerra con la Alemania nazi en Europa. Así que no se trató realmente de una duplicidad hacia los japoneses, sino más bien de la esperanza de Stalin de ofrecer algo a Roosevelt que fomentara unas buenas relaciones continuas entre ambos países después de la guerra. Interesante, interesante. Así que como una forma de suavizar este periodo de transición, de acuerdo, acepto apuñalar por la espalda a este, que de todos modos ya ha perdido. ¿Qué crees que pasó en el 45-46? ¿Qué saboteó esa visión que algunas personas aún tenían, incluso en 1944? Porque debo repetir que en 1944, en Bretton Woods, la Unión Soviética estaba en la mesa.
existía la idea de crear una estructura global común. Y eso, por supuesto, no se hizo realidad, pero la gente no se dio realmente cuenta hasta alrededor del 47 o 48 de que habría una especie de división de la Guerra Fría. Así que no hubo 45-46 y un momento en que el movimiento tenía un estatus mal en su rose. Pues, bueno, yo diría que no es así. Diría que el acontecimiento más sorprendente de 1945 fue la orden de Churchill a su alto mando de preparar un plan de contingencia para una guerra contra la Unión Soviética en julio de 1945. Ese plan se llamaba Operación Impensable. Se mantuvo en secreto hasta 1998, cuando finalmente fue desclasificado y la gente pudo leerlo en los archivos nacionales de Kew, a las afueras de Londres. Churchill se preparó para la guerra. Les dijo, preparaos para la guerra, aunque luego perdió el poder de inmediato. Era justo después de eso. Bueno, fue derrotado en las elecciones de julio de ese año. La cuestión es que la Unión Soviética desempeñó el papel principal en la guerra, al destruir a la Wehrmacht nazi. Se estima que, al final de la guerra, el 80% de las bajas del lado alemán fueron causadas por el Ejército Rojo. La Unión Soviética fue un aliado valioso. Fue el aliado más importante en la guerra contra las potencias del eje. Y aquí tenemos a Churchill ordenando a su alto mando en abril de 1945. La guerra ni siquiera había terminado. Y ya estaba pensando en planes de contingencia para una guerra contra la Unión Soviética, para empujarlos de nuevo hacia el este y expulsarlos de Polonia. Una guerra. Habría sido, cuando pienso en este asunto de la Operación Impensable, me parece un escándalo. Es escandaloso. Y los responsables de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores deberían haberse deshecho de ese documento, porque es una mancha sobre el honor del gobierno británico de la época. ¿Por qué? Porque es así. Proviene de un lugar diferente al simple odio visceral. Es esta otra cuestión sobre cuándo comenzó la Guerra Fría. La mayoría de la gente dice que empezó después de 1945, pero yo digo que comenzó después de 1917. Y mi argumento es muy sencillo. Digo, mira las principales características de la Guerra Fría después de 1945, y las veréis ya en 1918 con respecto a la Rusia soviética. ¿Cuáles son? El cordón sanitario, el miedo al comunismo, la coexistencia pacífica. Observad la iconografía de los años de entreguerras y comparadla con la iconografía posterior a 1945. Es exactamente la misma. El soviético, el bolchevique, la imagen clásica del bolchevique tras el final de la Primera Guerra Mundial, es ese individuo repugnante, de aspecto sucio y vil, con un cuchillo apretado entre unos dientes rotos y de aspecto desagradable. Casi se puede oler el hedor del sudor de ese bolchevique, que sostiene el cuchillo entre los dientes, mientras la sangre fluye por las comisuras de su boca y gotea de su daga. Y es la sangre de los inocentes de la burguesía occidental. Esa es la imagen de 1918-1919. That's the image of 1918-1919. Tienes toda la razón. En realidad, estas personas no tenían tanto miedo de los rusos, sino de la ideología. Por eso empezaron a disparar contra sus propios izquierdistas, como en Alemania, ¿verdad? Rosa Luxemburgo y demás. Tenían miedo. Y ese temor se mantuvo durante los años 20 y 30. Los suizos temían que esa ideología se propagara. Look at the Spanish Civil War. Tenían miedo. Mira la Guerra Civil Española de 1936. En los archivos británicos encontrarás esos documentos ridículos, en los que hablan del peligro de que el bolchevismo se extendiera desde España a Francia, y de que los franceses estaban en su período de Kerensky antes de la toma del poder por los comunistas. Kerensky, por supuesto, era aquel socialista de derechas en Rusia en 1917, que durante unos meses controló el llamado gobierno provisional. Era un socialista de derechas opuesto a los bolcheviques.
Los británicos veían a Francia al borde de una revolución comunista. En 1936, temían al comunismo y a su expansión. Pregunta, porque muchas cosas dependen de cómo las enmarcamos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a enmarcarlo como la Primera Guerra Mundial, luego el periodo de entreguerras y después la Segunda Guerra Mundial. Pero si te escucho, en realidad tendría más sentido enmarcarlo como la Gran Guerra, luego el comienzo de la larga Guerra Fría y después las fases calientes dentro de esa larga Guerra Fría. Y ya sabes, una de las cosas es que la Segunda Guerra Mundial no fue una sola guerra, sino una multitud de guerras distintas, ¿verdad? ¿Crees que tiene más sentido pensar en ella como una fase caliente de la larga Guerra Fría? Bueno, si tomas mi punto de vista, hubo periodos no solo de Guerra Fría, sino también de Guerra Caliente. Por ejemplo, la intervención extranjera de 1917 a 1921 por parte de Occidente para intentar derrocar al gobierno soviético. Eso fue una guerra caliente. Sí, pero la Gran Alianza de 1941 a 1945 fue un interregno en mi larga Guerra Fría, y se basó en un principio muy simple que se remonta, no sé, a la Grecia o Roma clásicas. El enemigo de mi enemigo es mi aliado. Exacto. Y ese principio se aplicó. Por parte soviética, algunos de sus diplomáticos decían que la gran cuestión de los años 30 era quién era el enemigo número uno, la Alemania nazi o la Unión Soviética. Y todas las élites de Europa llegaron a la respuesta equivocada. Pero entonces, ¿dónde nos deja esto, verdad, en lo que respecta a cómo se desarrolló el siglo XX? Quizá también la cuestión del encuadre, ya que el lado ruso todavía hoy denomina a la Segunda Guerra Mundial la Gran Guerra Patria. ¿No la consideran los rusos también simplemente una continuación de la primera, a la que alude nuestra versión? ¿Cómo la ven ellos? La Gran Vapor. Sí. ¿Por qué la llaman la Gran Guerra Patria y no la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo entiende la Rusia actual esa historia? Esta guerra fue tan terrible, tan traumática. Nadie sabe realmente cuántas personas murieron, civiles, soldados, pero la estimación actual ronda los 27 millones. Si hablas con cualquier persona rusa que conozcas, ya sea en Moscú o durante una visita, y acabáis hablando de aquel periodo, te dirán, ah, sí, mi abuelo o mi bisabuelo fue soldado del Ejército Rojo, o, sí, mi familia en Ucrania fue aniquilada por los alemanes. Casi todo el mundo dirá, sí, tuve familiares que murieron durante la guerra o que lucharon en ella. Y todavía no he hablado con un colega ruso que no tenga familiares que murieron en esa guerra. No he conocido a ninguno. Todos tienen historias. Sí. Fue una experiencia real, traumática. Una experiencia traumática y extraordinaria. Porque en los primeros 5 meses de la guerra, el Ejército Rojo perdió el equivalente a 177 divisiones. Alrededor de 3 millones de soldados. 3 millones. El Ejército Rojo fue empujado hasta las afueras de Moscú antes de derrotar a la Wehrmacht en la Gran Batalla de Moscú y alejarla de la capital. Fue la primera vez en la guerra, la primera vez que alguien del bando que se convertiría en el de los aliados infligió una derrota estratégica a la Wehrmacht. Fue una victoria extraordinaria. Y, por supuesto, Stalingrado, Kursk y la Operación Bagration también fueron victorias notables contra la Wehrmacht. Y desde junio de 1941 hasta el verano de 1943, el Ejército Rojo luchó solo en el continente europeo contra la Wehrmacht. Luchó solo. Así que ya sabes, para terminar, para los rusos, esto fue como derrotar a los mongoles en el siglo XIV. ¿Cómo se llamaba? Lo he olvidado. No puedo recordar el nombre del príncipe de Moscú, qué vergüenza. No puedo recordar su nombre, el que derrotó a los mongoles en el siglo XIV. Ese fue el tipo de victoria que fue.
y se recuerda hasta el día de hoy. Demonios, puedes ir ahora a un concierto en Moscú y cantan ese himno de guerra llamado Svyashchena Voina, guerra sagrada. Todo el mundo se pone en pie y miras a la gente del público y puedes ver las lágrimas cayendo por sus rostros. Solo lágrimas. Increíble. Sí, una experiencia increíble. Eso es lo que es. Este es el tipo de cosas, todas ellas, que el actual establishment político en Europa y América simplemente ignora. Es como, solo están fingiendo. Quiero decir, porque sabemos cómo fue la guerra, porque Normandía, o sea, no tienes ni idea. No lo entienden. No lo entienden. Y es muy peligroso. Muy peligroso. Muy, muy peligroso. Tal vez solo para retomarlo. Una de las cosas que sigo repitiendo una y otra vez es que hubo tantas ofertas para crear una estructura de seguridad común, no solo de parte de Gorbachev. La CCC, la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, fue una idea soviética, transmitida a los demás a través de Finlandia, y que tras un proceso de 5 años dio lugar a un gran resultado. Tuvimos la reunificación de Alemania bajo una idea de marco neutral del 53. E incluso antes de eso, como dices, en los años 20 y 30, teníamos esas ideas de Stalin sobre cómo crear alguna forma de estabilidad en el continente. ¿Crees que los europeos tienen la capacidad de tomarse eso en serio en algún momento? ¿O Europa está de algún modo condenada a estropearlo constantemente? La fastidian constantemente, sin duda. Es desesperante. Bueno, no voy a decir que sea desesperante, quizá no lo sea. Pero si escuchas las tonterías que dicen los franceses, o los británicos, o los alemanes, sabes, pienso para mí mismo, estos tipos están jugando con fuego. Están jugando con fuego. No saben lo que hacen. Pero son solo una continuación de Churchill, ¿no? Es lo mismo. Bueno, Churchill es un tipo complicado. Sabes, en los años 30 fue un defensor importante de unas mejores relaciones con la Unión Soviética. Era un veleta. Creía en el principio de el enemigo de mi enemigo es mi aliado. Y ante la pregunta de quién era el enemigo número 1, dio la respuesta correcta, la Alemania nazi. Pero en cuanto pasó el peligro, tras la victoria del Ejército Rojo en Stalingrado, empezó a relajarse. Y cuando se relajó, dejase sus views demonios a dominarlo. Sus demonios anticomunistas. Ese es Churchill. Muchas gracias por esto. Es realmente fascinante la forma en que enmarcas la larga historia de la Guerra Fría desde 1917. Último punto. Última pregunta. ¿Crees que ese periodo ha terminado o seguimos viviendo en el mundo posterior a 2017? Yo no lo plantearía de esa manera. Creo que el problema es la dificultad que tiene Occidente para llevarse bien con Rusia. Y simplemente, bueno, ya sabes, hay un libro de un autor suizo que afirma que la rusofobia tiene 1000 años. No recuerdo su nombre. El libro se publicó en francés. El problema de Occidente es que no sabe cómo llevarse bien con Rusia. Es anticomunismo, rusofobia, la falta de disposición de Rusia a rendirse y aceptar la dominación occidental del mundo. Quiero decir, lo más loco es que, incluso si unes a los niveles más altos de la élite con Rusia, no funciona. Quiero decir, el zar Nicolás era primo de Guillermo y primo de cómo se llamaba Jorge. Todos eran nietos de Victoria, y ni siquiera eso les impidió irse a la garganta unos a otros. Exacto. Bien, es un problema. Es un problema. Quizá necesitemos añadir algunos psicólogos a esta discusión para profundizar más. Michael, para la gente que quiere encontrar tus libros, deberían, por supuesto, buscarlos en línea. Pero ¿hay algún sitio web o algo así donde esté reunido todo tu trabajo, donde la gente pueda encontrar tus colecciones?
Well, I have webs, Bueno, tengo una página web. Tengo, ¿cómo decirlo?, páginas en academia.edu y en ResearchGate, y también en el sitio web de la Universidad de Montreal. Los libros están disponibles en casi todas las buenas librerías y en Amazon. Y a veces la University of Toronto Press tiene buenas ofertas. También pueden mirar allí. sales going on. They could look there too. I will put the link. Pondré los enlaces a tus libros en el cuadro de descripción debajo del vídeo. Todos, por favor, echa un vistazo a la fantástica obra histórica de Michael J. Carley. Michael, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Thanks. Gracias por invitarme a hablar contigo.